Bueno, por aquí ya me llegó el panel solar. Vamos a ver cómo lo vamos a conectar. Aquí hemos girado el panel solar y vemos que en la parte de atrás tiene estos conectores especiales que se llaman MC4. Entonces, para poder conectarlo tenemos que aprender a ponchar MC4s. Y eso es lo que vamos a ver hoy a continuación. Bueno, para ponchar MC4 pues tenemos que tener este espectacular kit de ponchado de MC4 que consta de un pelacables, una ponchadora para MC4 que es esta, y las llaves para ajustar los MC4. ¿Ok? Todo lo relacionado con energía solar, estos kits de ponchado los pueden conseguir con nosotros. En la descripción del video van a tener el contacto de nosotros para hacer las compras en Colombia de todo lo relacionado con energía solar. Bueno, este kit también viene con algunos MC4, aquí los tenemos, pero nosotros también vendemos el par de MC4 por aparte, ¿vale? Bien, tenemos que tener el cable que vamos a utilizar para la conexión. Debería ser un cable número 10, en este caso pues tengo número 8, también podría poncharlo con este número 8. Entonces vamos a hacer la práctica con este cable número 8. Bien, algo que debemos destacar es que la ponchadora trae esta forma y viene en diferentes tamaños dependiendo del grosor del cable. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Para este ejemplo vamos a utilizar la apertura más grande, que es esta. Se alcanzan a ver que tenemos como un trapecio, como una especie de triángulo aquí. Entonces ya les voy a explicar cómo funciona. Bien, lo primero que debemos hacer es ver los MC4s. Entonces aquí tenemos el MC4. Esto como tal es una conexión de un MC4, macho y hembra. Vamos a abrirlos. Aquí tenemos como dos garritas que las presionamos y ya tenemos. Este es el macho y esta es la hembra. ¿Ok? Entonces, este que es el macho va a ir conectado a la hembra del panel. El conector MC4 hembra del panel es el negativo. Entonces necesitamos un conector macho para poder conectar ahí al negativo. O sea, poncharle al cable que va a ir conectado al negativo un MC4 macho para conectarlo a la hembra. Y en el panel el positivo es macho, entonces necesitamos un conector hembra para conectar el positivo, conectarlo al panel. Ok, vamos a verlo entonces. Lo que les había comentado, por acá tenemos el positivo y el negativo. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el positivo y cuál es el negativo? Ah, pues aquí está el símbolo de más y el símbolo de menos. Entonces aquí tenemos que el negativo, bueno, esperemos que algún día el canal dé para comprarnos un iPhone y tener mejor cámara. Pero el negativo tenemos acá el hembra. Y en el positivo, aquí lo vemos, tenemos el macho. ¿Ok? Entonces, lo que yo les había comentado a ustedes, necesitamos un conector macho para poder colocarlo aquí con el hembra del negativo, y necesitamos un conector hembra para conectarlo al positivo aquí. Bueno, en los MC4 también vienen estas laminitas
Vamos a sacarlas de acá. Y tenemos que buscar las parejitas. Hay una laminita que es gordita y una que es más flaquita. Entonces la flaquita entra en la gordita. ¿Sí ven? Entonces la gordita, la del hueco más grande, tiene que ir con este terminal macho. Va acá adentro. Ok, la gordita, la más gordita. Y el terminal hembra va con la más delgadita adentro. Ok. Miren por lo menos este MC4 que ya está ponchado. Este es el hembra. Este es el macho. Y si ven que va con la gordita adentro, el que tiene el huequito más grande. Y la hembra viene con el más delgadito por dentro. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pelar el cable. Entonces vamos a ponchar primero el macho. Este que es el macho, vamos a poncharlo primero. Entonces el macho va con la gordita, con la más gordita. Entonces vamos a tomar la medida, que queda un poquito por dentro, y vamos a utilizar el pelacable. Y vamos a sacarlo. Listo, ya nos quedó ahí peladito el cable. Vamos a enroscarlo un poquito. Y ahora vamos a tomar el terminal macho, lo vamos a abrir, desenroscar. Entonces, como podemos ver por dentro, tiene como un empaquecito azul. Lo terminamos de organizar. Ok. Y vamos a meter aquí el cable. ¿Listo? Así, miren. Mejor dicho. Entonces ahora vamos a coger el gordito. Si se nos olvidó cuál era el gordito, pues metamos uno en el otro. Entonces aquí ya nos damos cuenta que ese es el flaquito y ese es el gordito. Entonces lo metemos aquí. Así, de esta forma. Sencillo. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora con la ponchadora es tener en cuenta lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les había explicado a ustedes que tiene como acá arriba como un triangulito cerrándose? Y acá abajo tiene una parte plana. Aquí abajito tiene una parte plana y acá arriba tiene una parte cerrándose. Entonces, ¿se alcanzan a ver como la laminita, como una U? Entonces esa U tiene que entrar así. ¿Se alcanzan a ver ahí? Así no es. Tiene que entrar al revés. Las paticas abiertas tienen que entrar hacia arriba. Y la parte planita, tiene que entrar hacia abajo. Voy a cambiar el ángulo de la cámara para que lo veamos mejor. Algún día vamos a tener iPhone, yo lo sé, yo sé que sí. Bueno, esta es la laminita, ¿no? Lo que les estaba contando. Si ven que la laminita, tiene las paticas abiertas y es una U, entonces la barriguita va a ir, abajo. ¿Listo? La barriguita va a ir abajo con este yunquecito. Y las paticas abiertas van a ir arriba. Ok, creo que ahí ya lo pueden apreciar mejor. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a meter el cable y vamos a meter la laminita así para poncharlo.
Entonces, como les había explicado, vamos a meter las paticas hacia arriba. Y vamos a cerrar esta ponchadora. Hasta que suene duro, hasta que cierre completamente. Y allá nos queda el MC4 ponchado. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver ahí. Allá quedó ponchadito, cerrado completamente, unido. No es muy difícil. Ahora lo que tenemos que hacer es coger el macho y meterlo hasta el fondo, hasta que suene, porque él tiene como una especie de antirretorno aquí. Esto lo vamos a meter hasta el fondo, hasta que suene. ¿Se alcanzaron a escuchar? Sonó. Y allá queda el MC4. Entonces lo que hacemos ahora es meter esta parte, enroscarla, y vamos a utilizar las llaves. Entonces, por lo menos la llave aquí tiene esta perforación, entonces la metemos ahí. Y por el otro lado tenemos la llavecita ahí abierta, entonces metemos esta aquí. Y mejor dicho, comenzamos a apretar. ¡Listo! Quedó el MC4 ponchadito. Entonces vamos a ponchar ahora el otro. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos el cable aquí. Vamos a utilizar el pelacables para pelarlo. Listo. Entonces ahora vamos a tomar una delgadita, una laminita delgadita, buscarle la parejita a la gordita. Esta es una delgadita. Como me doy cuenta, pues la meto y encaja perfectamente la gordita. Entonces esta es la delgadita. Entonces lo mismo, cojo la hembra, la desenrosco, meto esta parte acá, cojo la laminita, recuerdan que es como una U, las paticas, meto aquí, listo. Y ahora cojo la ponchadora otra vez. ¿Se acuerdan que las paticas abiertas van hacia arriba? Hasta que suene. Ya quedó ponchado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Lo vamos a meter hasta el fondo, hasta que suene. Eso, ahí le sonó. Vamos a aproximar aquí. Enroscamos previamente. Y después con las llavecitas hacemos lo mismo. Aquí tenemos el huequito, lo metemos. Y por acá tenemos la abierta. Entonces metemos ahí. Y hacemos esto. Y listo, ya tenemos el MC4 ahí ponchado. En este ejemplo estamos haciendo una extensión de panel, ¿no? Entonces si quieren conseguir este kit de ponchado para MC4, en la descripción está el contacto para que lo compren con nosotros a un excelente precio. Y todo lo relacionado con energía solar lo pueden comprar con nosotros. Muchas gracias por haber participado en este video. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos, a ver si algún día con estas ganancias de YouTube nos compramos una mejor cámara. Saludos.